denominado Juan Manuel Fangio, para que toda la audiencia se ubique, es cercano al primer portón de ingreso del Autódromo José Muñiz. Al primero, el de más acá, más cerca de la ciudad. Es más cerca de la ciudad, donde ya empieza a la bajada, digamos, Claro. para agarrar esa especie de colectora que te lleva hacia el barrio Procrear o hacia el centro por la avenida San Martín. Sí, sí, el derivador. El derivador, que está en malas condiciones también, esto hay que decirlo. Y aquí, que no solo ese sector, sino todos los espacios urbanos que han ido de un lado y del otro de la ruta nacional número 3, del acceso sur, hay muchos barrios, está el Favaloro, está el barrio municipal. Sí, más allá de la herradura, la entrada del Bicentenario. Entrada al San Benito, también Sí. hay que decirlo, el Aeroclub, los frigoríficos, la zona industrial, la nueva zona industrial que tiene la ciudad de Río Gallegos, y las constantes quejas por la falta de iluminación y por la falta de señalización en la noche. Es literalmente una boca de lobo, no está marcada la ruta, no están marcados por donde podés ingresar. Sí. A los barrios, de noche se complica mucho. Sí, sí, sí. Y de aquí que han habido distintas voluntades. Por un lado, desde las voluntades han venido de los vecinos y la preocupación viene de los vecinos, porque ven que es muy complicado. Va a haber un colegio ahora, que inicia ahora en octubre, Sí. un colegio, la Escuelita del Viento, Exacto. en ese sector también. Se ha tramitado ante el municipio. El municipio tuvo la intención de hacer una obra, un pequeño derivador, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso tiene que pedirse autorización a hacer ruta nacional a vialidad nacional. Y bueno, está Vialidad Nacional ahí, ¿no podría? Claro, el antiguo interventor de Vialidad Nacional mucho no se movió, no sé ahora en qué quedará, pero muchachos, hagamos la cosa de una vez por todas. No nos quedemos con el facilismo. Si no, pasa que eso depende de Vialidad y hay que esperar que Vialidad lo apruebe. Pero los muertos y los heridos no esperan, porque esto va cada vez en mayor peligrosidad. Ahora, cuando esté habilitado ese colegio, va a haber mucho más tránsito para ese sector del acceso sur y salida sur de la ciudad de Río Gallegos. Va a haber un tránsito más fluido. ¿Qué esperamos? Sí, sí. Digo yo, ¿no? Totalmente. Iluminación en principio y señalización, Sí. porque no se ve No hay directamente. pestañas, no está limitado la línea No, uno no ve, divisoria. claro, uno no ve el límite de la ruta ni para afuera ni para adentro, y hay muchos autos también que hay que decirlo que salen tuertos, Sí, salen sin sí. luces, y es un tramo peligroso, sobre todo también en la época invernal, Sí. donde son más las horas de oscuridad que de luz. En este caso se dio en estos días, pero no hay que dejar de llamar una vez más, porque ya Y lo las hemos dicho en velocidades. algunas ocasiones, que a las labores conjuntas, sea quien tenga que ser, hay vecinos que viven y que conviven con ese peligro constante de Eso por este tener que lado. transitar esa zona. Eso por ese lado, Sí, por el acceso sur de la ruta nacional número 3, tramo Juan Manuel Fangio. Pero si nos vamos para la zona oeste, la ruta provincial o tramo 43, 53. 53, a la altura de Aires Argentinos, Santa Cruz. sí. Ahí hay que decir que 22 de mejorar un septiembre. poco porque me parece que como es mayor la demanda, porque hay más vecinos, pusieron al menos en los ingresos, están iluminados, uno puede ver un poco más. Sí, pero Pero la ruta también está mala Sí. ahí también. Así que a tomar en cuenta que no tenga que costar la vida, y que cuando salgamos los fines de semana también lo hagamos en condiciones prudentes. Primera pausa de la mañana, ¿tenemos visita, Brian? Por lo que vi, ¿te paraste y saliste para allí? No, Estaban una preguntando por consulta. la fotocopiadora, capaz, que pasa siempre. Estoy a la tarde acá y... ¿Ah, sí? pensé que era el kiosco. No, ¿Ah, es que te por ves otro la lado. changa? Estás... No. Ojalá, vendemos caramelo entre noticia y noticia, pero no, nuestros amigos de Neo Cibercentro están aquí al lado. Lo que pasa es que Claro que no confunden se las entere cosas. Darío que le está haciendo la competencia. No, para nada, para nada.
Brian Álvarez dispone de algo de música, tenemos entrevistas para la mañana de hoy. Si todo sale bien, nos visitará el secretario de Turismo de la provincia, para hablar en esta temporada, que nos cuente a dónde podemos ir. Yo estoy pensando, tengo que conocer el Parque Patagonia, querido Nica, así que será parte de mi agenda. Te lo recomiendo, sí, te lo recomiendo. Vamos a hablar con la gente de... A mí me gustaría conocer Monte León. También, ¿no conoces? No. Yo conozco, pero fui una sola vez hace muchos años. Ahora veo que hay mucha gente que está yendo. Sí. Disfruten las bellezas naturales que tenemos cerca, que son varias, y te abstraen un poco del día a día. También lo hacemos nosotros con un poco de música. ¿Qué tiene para contarme? Después te cuento en Ushuaia. ¿Qué pasó en Ushuaia? Los taxistas hicieron una manifestación y se fueron a la jefatura de policía de la Policía de Tierra del Fuego. ¿Mirá? Para denunciar que muchos oficiales o muchos agentes, terminado su turno laboral, no me digas, trabajan de Uber. Mirá vos, y bueno, hay que hacerse una changa. Sí. Vamos a tener que reentender y resignificar también la cuestión taxis y demás, porque me parece que va a ser algo inminente. Pero no lo vamos a resolver nosotros acá. Preferimos proponerte un poquito de música antes que Leo Méndez me diga, ¿de qué estás hablando, pendejo? Lunes por la mañana. Nos fuimos, bikini mojino, bronceadita papi, se me ve divino. Sudándole hasta abajo si me quiere ver, eso es lo que le gusta de mí. Me invita porque yo soy así, con mi cara yo no fui. Una shorty like me, but you never see. Party, bote, booty, bronceadote, creepy, naughty, pa' que me alborote. Cuando se prende tonight, estamos en un party de criminal. Baby, you go, you get down. Cuando se prende tonight, estamos en un party de criminal. Baby, you go, you get down. No fuimos, me puse los tapantos pa' que nadie sepa que te estoy luciendo divino. Sudándola hasta abajo si te quiero ver, eso es lo que me gusta de ti. Baby, te quiero pa' mí. Me invitan porque soy así, party se va hasta el amanecer. Bote, booty, bronceadote, creepy, naughty, pa' que me alborote. Cuando se prende tonight, estamos en un party de criminal. Baby, you go, you get down. Cuando se prende tonight, estamos en un party de criminal. Baby, you go, you get down. Let's party side, Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Música de verano 2024. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
7 de la mañana. Muchas gracias a todos los que me siguen mandando saludos por mi cumpleaños. Me siento muy afortunado, Brian, te cuento, porque verdaderamente la gente que me ha hecho llegar de alguna manera su presencia, sus buenos deseos, es toda gente con la que en algún momento hemos compartido cosas significativas y me voy dando cuenta que es mucha la gente que me he cruzado de esa manera en el fútbol, no sé, en el trabajo, en la vida, conociendo gente por ahí, andando. Así que muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus deseos. Saludos para Mayo, que me manda feliz cumpleaños. Fue hace 2 días, igual, tranca. Hoy me estaban queriendo invitar a comer otro asado. Me parece que ya estoy para retirarme de asado. Hicimos una colecta solidaria el sábado con unos amigos y realmente fueron muy generosos las personas que me mandaron un regalo. Así que hicimos un asado. Y como nadie se copaba, yo estuve flojo en no invitarlos a ustedes, la verdad. Les voy a pedir disculpas, pero lo vamos a hacer. Comí con mi viejo nomás. Porque todo el resto que yo iba mandando mensajes fue como que en un momento, no. Igual reconozco que empecé a hacerlo como a las 10 de la noche. Me había dormido una siesta tremenda y me levanté y estaba toda esa masa económica allí y dije, bueno, hay que hacerle honores. Y le hicimos con el Pelay. Pero bueno, si hoy me pueden invitar, puede ser sushi o una ensaladita de rúcula y queso nomás. Estoy para esa, porque ya de asado estamos. Le acepto el sushi que me estaba hablando hoy, que comió durante el fin de semana. Sushi de salame. Canapé, salame con queso. Che, la semana pasada pusimos también en el foco esta situación que va conformando parte de los reclamos que se van a ir generando, que se van a ir presentando múltiples de todo tipo y color. Pero en este caso que van dirigidos hacia la Intendencia Municipal y particularmente a la determinación que se tomó sobre el cierre de la gestión anterior. Lo hablamos con Leo Roquel, el concejal, con la tarifaria, respecto de la tarifaria 2024 y los aumentos que se han determinado justamente desde la gestión municipal para con vecinos, ¿no? O para con la comunidad, ¿no? Los impuestos que todos tenemos que afrontar, patente automotor, el que tiene un comercio. El urbano. Exactamente. Y esa situación ha generado el disgusto de muchos vecinos y vecinas que se han ido manifestando en las redes sociales, se organizaron de alguna manera juntando firmas con comercios incluso que se han adherido a esta medida y por eso estamos en comunicación con Karina Delgado, que es una vecina de nuestra ciudad, con quien vamos a hablar justamente respecto de esta situación y del descontento que los lleva a organizarse de alguna manera buscando una respuesta del Ejecutivo Municipal. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde Radio Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes y muy buen día y buena semana para todos los ciudadanos de Río Gallegos. Bueno, Karina, en principio, ¿cómo surgió la idea de agruparse y comenzar con esta junta de firma en primer lugar y también pedir o solicitar al municipio, al Ejecutivo Municipal, que retrotraiga esta medida de esta cuasi impuestazo, ¿no? Bien, primero que nosotros ya somos un grupo de vecinos que estamos interesados por el bienestar de los ciudadanos de Río Gallegos. En noviembre estuvimos trabajando, acompañando a los vecinos del Gaucho Rivero por las antenas de 5G que se iban a colocar y que son perjudiciales para la salud. Sí. Y ahí nosotros logramos juntar 1.700 firmas e hicimos este pedido a la municipalidad y también estuvimos en el Consejo Deliberante. Y gracias a Dios en ese momento los concejales nos apoyaron por unanimidad, también tuvimos la colaboración de Medio Ambiente, del señor Mariano Bertina, que se solidarizó y atendió la causa, y bueno, así logramos que esas antenas no se instalaran, y hace unos días la municipalidad se acercó y tapó ya definitivamente los pozos, así que así arrancamos nosotros, del mismo grupo, hace unas semanitas atrás, allá por el 14 de enero, dijimos, bueno, mirá cómo vinieron los impuestos, esto es un montón, la verdad que
es como, es algo muy difícil de afrontar para los vecinos, y decidimos armar un grupo de WhatsApp, y ahí fuimos sumando vecinos que estaban pasando por la misma realidad. Nosotros no somos personas que nos vamos a quejar por las redes, sino que somos personas que decidimos tomar acción. Así que así arrancamos a través de un grupo de WhatsApp, fuimos conectando intenciones de vecinos, y bueno, así empezamos, y tuvimos que analizar todas las ordenanzas que existían. Pedimos asesoramiento a la misma municipalidad sobre qué ordenanzas aplicaban, cómo aplicaban. Vinimos a hablar con la directora de recaudaciones, yo en personal vine, y también pedimos información a los concejales que estaban anteriormente. Algunos nos contestaron, otros no, pero bueno, a nosotros nos sirvió para tener claro en qué situación estábamos y qué podíamos nosotros reclamar, y así fue que lo hicimos, ¿no? Y decidimos hacer lo que tenemos que hacer como ciudadanos, reunir voluntades, saber si lo que nosotros estábamos pidiendo era muy descabellado o teníamos razón. Y la verdad que creo que tenemos razón, porque cuando salimos a las calles o cuando estuvimos con los comercios amigos que nos ayudaron a juntar firmas, mucha gente se volcó de a poco. Con la ayuda de los comunicadores, los medios, la gente se fue encontrando con esta acción, y bueno, firmando la planilla. Y bueno, ahora estamos justo enfrente de la municipalidad, estamos por entrar a entregar el petitorio con las firmas. Y bueno, a partir de ahí, una vez que tengamos el recibido, vamos a través de nuestras páginas, porque ya tenemos una página en Facebook y en Instagram que se llama Vecinos Unidos RGL, para todo aquel que quiera comunicarse. Ahí vamos a publicar el contenido de la nota y cuántas firmas logramos hasta el día de ayer. Ayer, Karina, una acción que fue muy seguida y acompañada fue la presencia suya la presencia de ustedes en el tradicional izamiento dominical, ¿no? Sí, yo soy una de las vecinas que normalmente va al izamiento, ¿no? O sea, así que para mí participar del izamiento de los días domingos es un acto cívico, y todas las acciones que nosotros venimos haciendo tienen que ver con nuestra acción cívica. Entonces, para nosotros era fundamental marcar nuestra presencia ahí, y la verdad que estuvo muy lindo eso. De lo que han detectado en cuanto al aumento, ¿cuál ha sido el impuesto o tasa municipal que más ha subido? Mirá, lamentablemente desde ahora nosotros estamos preparando un pedido que lo vamos a entregar el día jueves al Consejo Deliberante para que revean los módulos en cada uno de los ítems. Hay los que tienen que ver con el cementerio, la verdad que es bastante elevado. Los que tienen que ver con el comercio también han sido modificados. Entonces nosotros queremos, en principio, que quienes tienen que intervenir, que son los concejales, para rever la ordenanza, lo hagan. Entonces nosotros vamos a cumplir esos pasos. Primero, elaborar nuestro pedido, elevarlo a los concejales. A partir del día jueves, que ya vamos a tener al presidente del consejo o presidenta, la verdad que no lo sé, entregaremos la nota con las firmas que acompañan ese pedido, y a partir de ahí le daremos la oportunidad que también colaboren con la ciudadanía, porque la verdad que hay impuestos que son muy elevados, ¿no? Como decía ayer una vecina que tiene un pequeño kiosco en la localidad, pagar el impuesto por el expendio de bebidas alcohólicas del año pasado, pagar 30.000 a 120.000, me parece que es un montón, porque no es que vive de eso, es solo un kiosco que además tiene el expendio de bebidas alcohólicas, y en ese sentido casi todos los aumentos son más o menos parecidos. Karina, ¿esto lo han podido intercambiar con alguien de la gestión municipal particularmente, o algún concejal del oficialismo, o directamente lo van a trabajar con el nuevo cuerpo de concejales con los que no responden a la gestión? No, nosotros, como voy a decir algo que capaz que suena medio fuerte, los ciudadanos tenemos capacidad de raciocinio, así que nosotros tomamos todas las ordenanzas que había vigentes, como te digo, vinimos a la municipalidad, corroboramos cómo es que se estaba cobrando cada uno de los impuestos y tasas, y con esa información analizamos, repensamos, y a partir de ahí elaboramos nuestra propuesta a los vecinos.
previamente para conseguir alguna de las ordenanzas. Los vecinos llamaron a concejales que estuvieron en la anterior gestión, pero no a uno en particular, sino en realidad creo que llamaron a todos, los vecinos autogestionándose, no como algo orgánico, porque no somos una organización que tenga una cabeza o algo por el estilo, no, la verdad que no somos una agrupación tampoco. Somos vecinos que nos reunimos bajo un interés. Sí. Y sin ningún tipo de bandería ni nada, así que tampoco queremos ofender a nadie en el sentido de estar trabajando con un concejal u otro. Cuando vayamos el jueves le vamos a entregar esta nota al presidente del consejo, sea quien sea, porque la verdad que todos son representantes de los ciudadanos, y estar pensando si uno u otro, la verdad que a nosotros como ciudadanos no nos suma. Karina, ellos ya fueron elegidos y se fueron ya todos elegidos, y a partir de este momento son los ediles representantes del pueblo, indistintamente del partido por el cual fueron elegidos. Karina Delgado está charlando con nosotros, es vecina de nuestra ciudad y es parte de este colectivo autoconvocado en el cual reclaman, ¿no?, por la suba de impuestos que se ha generado para este 2024 y eventualmente la retracción. ¿Han podido, Karina, en esta interacción han podido, digamos, percibir que los concejales que están por asumir tengan un panorama claro respecto de los aumentos, de los montos, para que ellos también puedan tener una contrapropuesta o un proyecto, de decir, queremos debatir la tarifaria nuevamente con estos montos, o readecuando, porque se entiende, me parece que es inminente o es inexorable los aumentos en muchos casos, pero ustedes lo que reclaman es justamente lo significativo de los mismos. Sí, mira, nosotros ahora presentamos al municipio, es decir, al Ejecutivo, nuestro pedido concreto y específico, y el día jueves vamos a hacer lo mismo con los concejales. Ahora, los concejales son electos desde el 10 de diciembre, entonces ya tienen una responsabilidad ante la ciudadanía. Ya tienen todas las facultades para hacer todas las averiguaciones que corresponden, y además ellos tienen la información de primera mano. Más allá de lo que nosotros vamos a pedir como ciudadanos, ellos cada uno ya tiene la responsabilidad de accionar y de averiguar y digamos, de ejecutar lo que corresponda como concejal. Así que estaríamos haciendo mal nosotros como ciudadanos de decirles a cualquier concejal lo que tienen que hacer. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, más allá de por ahí lo que no sé si se interpreta, pero nosotros lo único que estamos haciendo es lo que nos corresponde y lo que nos avala la Constitución como ciudadanos, reclamar ante una situación que nos parece que va en contra de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? A poder decir qué es lo que pensamos o a poder ejecutar una acción cuando eso que se está imponiendo está en contra de los vecinos en general. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos, por supuesto, que los concejales que asuman estén a la altura de las circunstancias. Nosotros ninguno de los que está acá se presentó para ser concejal y para ser candidato a nada. Somos vecinos nada más. Así que cualquier ciudadano que se presenta nosotros creemos, para un cargo, tiene que poder cumplirlo plenamente. Entonces, esa es una premisa básica. Uh-huh. Karina, decías que están con juntada de firmas frente al Palacio Municipal y van a entrar a pedir, lógicamente ya han pedido una reunión con algún personero del municipio, ¿no? No, vamos a hacer como corresponde la entrada por mesa de entrada. Ajá, por eso sí. No pedimos audiencia porque no corresponde, porque no pertenecemos a una organización ni tenemos nada que mediar con nadie. O sea, no vamos a dar la posibilidad de nosotros hacer de interlocutores, porque a lo mejor puede ser malentendido de la forma que hablamos, porque ya sufrimos ataques en las redes de que si estábamos con el grupo de los libertarios o si somos gente que está con el gobernador, y la verdad que estamos lejos de eso, la verdad que sí, estamos completamente lejos de eso. Así que simplemente vamos a hacer
la entrada, o sea, la entrada de la nota, que obviamente ya sabemos que el Ejecutivo, como hay tanta difusión en los medios, sabe que hoy vamos a hacer esta entrega, así que esperamos que tenga la posibilidad de ver la nota, que la pueda analizar y que nos pueda contestar. Como corresponde, no vamos a ir en contra de lo que corresponde normativamente, ¿no? Karina, perfecto, no te queremos robar más tiempo porque ya están allí prestos para completar la entrega, así que te agradecemos y estamos a disposición también para darle continuidad. Sí, decirles que ahora hacemos la entrega e inmediatamente ya vamos a difundir en las redes el contenido de la nota, porque básicamente nosotros creemos y vamos a sostener que la información es la única herramienta que nosotros tenemos para hacer valer nuestros derechos. Entonces queremos que todos los vecinos sepan exactamente qué es lo que presentamos. Y si hay alguna crítica, si hay alguna observación, no las hagan, porque la verdad que nosotros no nacimos haciendo esto, lo estamos haciendo porque vemos que están atropellados todos nuestros derechos. Entonces puede haber errores, puede haber un montón de cosas, así que los vecinos que quieran colaborar con nosotros, que se quieran sumar, los invito a que se unan a través del Facebook o a través del Instagram a Vecinos Unidos RGL. Nosotros en el día de hoy por la tarde y en algunos de los negocios que nos acompañan vamos a seguir juntando firmas porque el jueves vamos al Consejo Deliberante. Perfecto. Así que necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía y sepan, el contenido de la nota, así tal cual, va a estar en las redes, publicado en todos los medios que así lo requieran. Y agradecemos muchísimo el interés. Y para nosotros este momento, al igual que cuando fuimos aquella vez al Consejo Deliberante y los concejales nos dijeron todos que sí, que teníamos razón y que nosotros fue un momento muy emocionante socialmente para el Gaucho Rivero, para nosotros, yo que pertenezco a Corte Nacional, este momento también nos parece un momento épico para nosotros socialmente por el acompañamiento que tenemos desde los vecinos y que la verdad que lo agradecemos y lo vamos a proteger. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Karina. Estaremos atentos entonces a la continuidad de esta situación. Que tengas un buen día. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Karina Delgado, vecina de nuestra ciudad, charlaba con nosotros conformando parte de este grupo autoconvocado de vecinos que protesta contra la suba de impuestos en nuestra ciudad, las tasas municipales, y justamente ahora están haciendo la presentación en el municipio local de las firmas que han recolectado hasta aquí. 11 de la mañana, 5 minutos, ¿qué me dicen? Mira, me señala que va a subir la luz. Un amigo que que me compartía, Dieguito, hace un rato, la audiencia que se está desarrollando de la adecuación o readecuación tarifaria, en este caso para el transporte de energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con el interconectado, seguramente. Sí, lo que sería Camesa o Exacto. La otra Transpa, ¿no? Exactamente. Para los patagónicos, para los santacruceños. Exacto, para aquí, para estos lados. Para el norte no sé, debe ser Transnea o Transnoa, debe ser para aquellas latitudes, ahí me va a corregir él. Y que los transportistas solamente piden 200%, o sea que va a subir la luz, nos dice. Sí, ya lo veníamos anticipando. Hay que ver en cuánto se determina, pero como hay libertad de mercado y el ENRE ni ningún órgano estatal dicen no, me parece que debería ser tanto, pongan el precio que quieran y después te llegará a tu factura, que no será para nada dulce. Se cortó la luz. Y bueno, yo me pregunto si ante esas situaciones habrá descuento, por un corte de luz 100 pesos, 2 cortes de luz 400 y así. ¿Podría ser? Ayer 2 veces. Uno programado y el otro no. Igual el segundo fue de media horita. Media horita, sí. Yo salí a jugar a los cuadros a la vereda porque era mi turno en el diario y mientras se cortó la luz yo dejé prendida la lámpara de afuera, cosa que cuando volviera y me puse a jugar unos cuadritos ahí, perdí y vi que se prendió la luz y antes que se termine el partido y decretar oficialmente que había perdido, digo, no, me tengo que ir a trabajar. Y se fue. Así, y ayer el corte que estaba programado de 6 de la mañana al mediodía se extendió hasta pasada las 13:30 en algunos sectores de la ciudad. Sí, a mi casa, yo estaba en lo de mi hermano ayer, 13:08 volvió. Mirá. Si yo me levanté a las 9:30,
no hay luz. Y ahí hay muy mala señal del celular que yo tengo y dije, ya está. Me levanté a las 11, no hay luz. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos. Que te diga. Sí, Brian. Me quedé hasta la 1. Y justo cuando me levanté volvió a la luz, así que me desperté y arranqué a la calle directamente a disfrutar del sol. Contame vos si estás dando vueltas por la ciudad. Le reitero el agradecimiento a Mariela Gamboa que nos trajo torta y ahora la vamos a compartir porque hasta ahora no la tocamos. ¡Qué rico! Y teníamos dos notas pautadas para las 11 y las 11:30 que por el momento no podrán ser mientras trabaja nuestro productor. Nosotros te compartimos buena música y enseguida seguimos contándote el devenir de la realidad mundial. Los que ganamos el fin de semana. Muy bien, Ayrton Costa marcó el gol para Independiente, celebra el rojo que comenzó. Yo le dije yo tengo una afirmación que para mí el fútbol siempre es presente. O sea, no importa que haya sido un equipazo o un crack anteriormente o que lo seas mañana, sino que el fútbol siempre se desarrolla y se justifica en el presente. Y concluida esta afirmación le digo a un amigo, al Caco, y además, y en este presente lo que hay que decir es que Gimnasia está puntero, porque era viernes a la noche, después jugó Huracán y jugaron otros equipos y ya no quedamos punteros, pero estamos ahí, empezamos ganando la Talleres 1-0. Hay que ganar en Córdoba, Talleres, 16 partidos oficiales que no perdía Talleres, 142 tiros de Talleres, 2 Gimnasia. Y encima el gol no fue un tiro nuestro, fue un centro que la empujó para adentro del defensor de Talleres porque si la tocaba el de Gimnasia estaba adelantado. Así que ganamos pero lejos del potencial que debemos alcanzar. Y ahora se viene, creo que Vélez y después Independiente. No, Vélez no, Vélez juega con Independiente. Nosotros nos toca, y en la tercera nos toca con Independiente. No sé quién nos tocará ahora. Usted, o Independiente de Rivadavia puede ser, me parece. Me parece que sí. Así que, Lobo querido, el pueblo está contigo. Pausa y enseguida continuamos con Arriba el Día, edición verano. Ahora más que nunca, solito vas. Una alfombra azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, no tengas miedo de darle aquí. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todos los sorteos que van a romper. Volvete globo que nunca se irá. Siempre fue igual. Y lo sigues, te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como muñecos sin materia gris, viviendo alegres nuestro porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito
va. Solito va. Solito va. Solito, solito, va solito, va solito, 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 va solito, va solito. Solito va. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Hermoso lunes en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Estuvo Milei siendo entrevistado. Después vamos a compartir una parte del audio por The New York Times. Estuvo charlando respecto de varias cuestiones que tienen que ver con la política nacional y con el devenir de la misma. Una interesante nota que te contamos en el diario Nuevo Día tiene que ver con una especie de llamado a la solidaridad, porque es bien compleja la situación de una joven madre que está pidiendo ayuda para reunir bastantes miles de dólares, porque necesita justamente una intervención quirúrgica para poder ser intervenida justamente y que le extirpen un tumor que se encuentra en su cerebelo, en la cabeza. Es Karina Torres y ella se comunicó con nosotros. Es una historia que ya podés encontrar en el diario Nuevo Día, porque bueno, son más de 8 millones de pesos los que tiene que reunir para hacer frente a esta internación clínica. Le dije 23.000 dólares y allí están los datos. Cirugiakarina.mp, Karina con C. Ella es Karina Gisela Torres y allí justamente cuenta su historia en las redes sociales, una historia que está siendo viral en Facebook particularmente y que nosotros también te contamos para de alguna manera conseguir entre todos, ¿no? La posibilidad de que al menos Karina achique la cuenta y pueda ser intervenida. Es algo bastante urgente, ¿no? Un tumor en el cerebelo no es una cuestión menor, no es una cuestión superficial ni estética, sino que es bien importante y bien significativa. Así que, bueno, esperemos que la comunidad y la voluntad comunitaria y aparezcan, ¿por qué no?, también otro tipo de voluntades más importantes que le den una mano a Karina y que pueda salir adelante de esta batalla, que claramente no debe ser para nada sencilla.
¿Qué más? En materia de política, hay que decir que, bueno, les contaba que Milei habló durante el fin de semana, se estuvo puliendo el articulado de la ley Ómnibus, y el no vamos a negociar nada era el ladrido de un perro detrás del portón, ¿no? Porque cuando se abrió el portón y hubo que negociar, se redujeron, no vamos a decir a la mitad, pero significativamente, de 664 artículos que pretendían modificarse, son 384 los que quedan. Tuvieron lo que querían en principio, ¿no? La baja o la derogación de algunas alícuotas o lo que comúnmente se conoce como lo que tributa, las retenciones, ¿no? Totalmente, el capítulo fiscal, como lo señaló Luis Caputo, fue finalmente dado de baja de la misma. Lo que pasa es que hay una cuestión que señalan los opositores, llámese diputado de Unión por la Patria. Muchachos, si todos estos artículos que discutimos o no discutimos, si se aprueba el otorgamiento de facultades para el presidente, él va a poder disponer de las retenciones, va a poder disponer de lo que quiera. Entonces, eso es lo que hay que discutir y hay que sacar del proyecto. Después el otro lo debatimos punto por punto, nos tomamos nuestro tiempo, pero finalmente lo que tiene que ver con las retenciones al campo, con la movilidad jubilatoria y con particularmente o fundamentalmente esto que hacía a las economías agrícolas ganaderas y a las economías regionales, finalmente no será tenido en cuenta. También en este replanteo de la ley Ómnibus, lo que se hace es generar una diferenciación justamente en las cuestiones tributarias, y lo que se pretende esto es debatirlo, pero no patearlo mucho más adelante, sino que debatirlo allá por marzo. La cuestión que yo les decía de la movilidad jubilatoria, que también regirá para las fórmulas que hacen a la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, que en este proyecto de ley se proponía suspender la fórmula vigente, que se ajusta por la evolución de la inflación y la recaudación, y en ese caso hacer ajustes, digamos, discrecionales por parte del Ejecutivo Nacional. Así que es esa situación y la de las empresas que pretendían ser privatizadas, las cuales serán debatidas en tal caso una a una, y donde, por ejemplo, Banco Nación, Núcleo Eléctrica, INTA y CONICET han sido corridas de las facultades de disolución en el apartado de reorganización administrativa. Es decir, había espacios, no Banco Nación ni ARSAT, que eran empresas, ni Núcleo Eléctrica, que pretendían ser privatizadas, sino instituciones como el INTA y el CONICET, que se entendía en el proyecto original que podían ser borradas de un plumazo, por sintetizarlo, según Milei lo entendiera pertinente. Así que hay todavía un debate que en realidad ya tiene dictamen, ya ha recibido dictamen durante el fin de semana. Se ha tocado el documento, eso es llamativo, y aún así valdrá, y mañana se empezó a debatir la ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, que carece de bastante legitimidad por el momento, aunque obviamente los opositores dialoguistas dicen: bueno, muchachos, a este hombre lo votaron, él entiende que hay que ser así, vamos a acompañarlo hasta donde nosotros entendamos razonable que es acompañarlo, y en tanto veremos. Pichetto dijo que... ¿Qué dijo Pichetto? Anticipó Que es el principal... Sí, que va a dar quórum para debatir la ley Ómnibus. Bueno, eso no significa demasiado. Claro, tampoco, ¿no? Anticipó que está dispuesto a dar quórum y debatir la ley de base junto a la partida y los puntos de partida para la libertad de los argentinos, mejor conocidos como ley Ómnibus. Si bien desde el entorno de Pichetto admiten que todavía no hay, que hay por ahí desacuerdos en algunos puntos de lo que presentó el oficialismo, aseguran que podrían dirimir en la votación estos puntos de desacuerdo.
De esta forma, la administración libertaria destraba, dicen, una pieza clave en el Parlamento, dado que Pichetto arrastra consigo a 23 diputados de la coalición cívica, Hacemos por Nuestro País y el peronismo federal. Bueno, va a haber una reunión en este sentido también en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, Sí. donde los gobernadores pretenden, digamos, unificar criterios para discutir si apoyan y de qué manera será la propuesta de Milei. Hay algunos del PRO, un radicalismo, está Jaldo, que ya no se sabe dónde ¿De qué lado está estará parado, pero estarán allí. No hay mención alguna al gobernador de nuestra provincia, pero sí estarán de los más importantes: Yarlora de Córdoba, Jaldo de Tucumán, algunos representantes del PRO y de la Unión Cívica Radical también, como puede ser el gobernador de Corrientes, mientras que a su vez dentro del PRO están tratando de dirimir la incertidumbre en la que se encuentran, porque su presidenta se fue a ser ministra de Seguridad del gobierno de la Libertad Avanza, y hay quienes piden que Macri dé el paso al frente, aunque no son... el salto, que pegue el salto. Son los presidentes del PRO a nivel provincial, que vamos a decir no son actores políticos de relevancia, al menos en la política nacional hoy por hoy, como sí lo podría ser Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que está diferenciándose bastante de lo que viene siendo la política. En lo que entiendo yo que es una jugada al unísono de los gobernadores patagónicos, me da la sensación, que hay que decirlo. En el caso de Vidal, en el caso de Beretilnec y en el caso de Figueroa, ellos no responden a estructuras mayores que las que lo llevaron a la gobernación a nivel provincial, es decir, a partidos provinciales. Juntos Somos Río Negro, el MPN Neuquino y por Santa Cruz son espacios que carecen, digamos, de una estructura y de una dirigencia a nivel nacional que les diga qué tienen que determinar o qué intereses corresponder, sino que actúan según lo que sus intereses les dictan. Así que viene siendo llamativamente ruidosa la figura y la manera en la que se expresa, sobre todo Torres, al menos en los últimos tiempos. Sí, y usted me decía que le doy pie para... porque ayer se conoció unas declaraciones de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, donde directamente responsabilizó del incendio en el Parque Nacional de los Alerces al grupo de resistencia ancestral mapuche, al RAM. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario, dijo Nacho Torres. Mirá. A la gente del RAM. Fue en el domingo en Esquel, donde estuvo coordinando esfuerzos y sobrevolando el sector del Parque Nacional Los Alerces, que se ha visto afectado por un dantesco incendio forestal que está costando mucho combatirlo por parte de los bomberos y brigadistas del Chubut y de Río Negro. En este marco de la recorrida dijo que una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para que quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut lo hacen para tomar tierras. Además dijo que hay una toma en estos momentos en el Parque Nacional Los Alerces y se tiene que desalojar cuanto antes. Por eso también vamos a aprovechar a reunirnos con el fiscal federal Guido Otranto, a cargo de la causa, para darle celeridad a la investigación. Necesitamos cuanto antes que se haga el desalojo. Quiero separar entre lo que son las comunidades originarias, que nosotros estamos trabajando muy bien, y de hecho tuvimos una reunión hace poco para crear un consejo que permita terminar con el relevamiento que hay que hacer en la provincia, y lo que es el RAM, que básicamente son unos chantas, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas. Entonces el problema no son los pueblos originarios, sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierra, lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro y ahora lo hacen en Chubut. Sí, hay que decir ahí que también hay una discusión que a nivel nacional no incluye, digamos, todos los factores
o una realidad que no incluye todos los factores, porque pueblos originarios y sobre todo en toda esa zona tiene una presencia muy importante. Hay gente que, digamos, lo desarrolla o lo visibiliza mucho más, y hay otros que no, que son descendientes, pero que no hablan tanto del tema, pero que ha sido sobre todo la cuestión de las tierras ancestrales, digamos. Eso que y, Bariloche. sí, y digamos la pertenencia de las mismas o el reparto de las mismas ha sido algo que no se abordó nunca con seriedad, y que cuando se intentó, de hecho había una mesa nacional, yo recuerdo en alguna época, tampoco había acuerdo entre las distintas comunidades, y eso hizo que de alguna manera como que se diluyera la discusión. Y que tomara fuerza. Y que se habla de mapuche y uno piensa rápidamente en salvajes prendiendo fuego tierras ancestrales, y no es la mayor cuota de estos pueblos originarios la que hace esto. Este grupo es RAM. Claro, que es, uno lo identifica con Facundo Jones Wallace, ¿no? Fue extraditado y está preso en Chile. Pero no ha habido nunca ni una explicación por parte de la política ni de los actores políticos respecto de la profundidad en realidad de esta situación, ni una descripción más acabada de la misma. Bullrich es como que le decís mapuche y ya enseguida, viste, ya está en posición de ataque. Sí, y esa en realidad, claro, ella ha de alguna manera tergiversado todo. Recuerden ustedes que en algún momento habló de una conspiración mapuche, iraní, no sé, ruso le faltó. Pero sí le falta seriedad, digamos, al planteo de la situación. Lamentablemente, si esto ha sido así, se ha atacado una porción de bosque nativo que se está afectando por el momento, que son más de 1000 hectáreas hasta la noche de anoche por lo menos. Y que ojalá que se extinga rápidamente el fuego, que caiga alguna lluvia o algo, y que si ha sido intencional se encuentran los responsables. ¿Qué más te contamos en el diario Nuevo Día? Nos comparten al 516051 algunas imágenes de un sujeto robándose algunos elementos de una fiambrería aquí en el centro. ¿Acá en el centro? Calle Corrientes y Alfonsín. Así que estamos atentos a lo que nos cuentan, y también nos comparten algunas imágenes más de lo que fue el fin de semana, este triste y grave accidente que tiene a una persona en estado vegetativo, con muerte cerebral, y al otro conductor también en delicado estado. Exactamente, también internado en el Hospital Regional Río Gallegos. Una nueva pausa. Sí, te quiero decir que está muy rico el bizcochuelo de Medina Campos. Qué grande, dijo que ya estaba entrando a laburar. Vino temprano encima. Sí. Muy feo de mi parte. No llama a nadie, Brian, porque no hay llamados. Están suspendidos los contactos. Por eso le decía anteriormente. Pero vine y cuando me estaba bajando del auto me acordé que tenía que llevar el auto de mi hermano al taller. Y cuando entro acá estaba Mari con Hechu y yo como, hola, bueno, como que claramente no lo quería descartar rápidamente, pero me agarró el apuro al final. Yo estoy contando la vela, que usted y el señor Brian de las Mercedes vengan, porque ellos llegaron. Nos tomamos nuestro y preguntaron, no, ya van a venir. ¿Viste cuando? No, ya van a venir. ¿Viste cuando estás como así, testigo de casamiento? Está a 2 cuadras. Ya van a venir. ¿Y habían venido muy temprano? No, hacía cosa de 5 o 6 minutos. Ah, bueno. Yo dije, prepara unos mates. Y entre que fui a preparar los mates, se fueron. Usted ya llegó. Sí, tendríamos que haberlo recibido. La próxima le vamos a hacer una entrevista a Hechu y a Mari también, que nos escuchan siempre y en este caso nos han venido a visitar. ¿Qué tengo? Nos dejaron un currículum. Me decía, alguien está buscando algún trabajador. Un joven de 29 años, 28, 29 años, cumplió años hace poco, está buscando trabajo, se llama Nicolás Ignacio Venegas. Y trabajó en varios lugares, así que si les interesa, si están buscando, él también está buscando laburo y le pasamos la data si alguien está buscando. ¿Está Mario? Está para charlar con nosotros, entonces, antes de ir a la pausa.
vamos a charlar con el secretario de Turismo de la provincia. Yo dejo la torta, todavía no la he tocado, no como ustedes veían en la imagen del streaming que Nica estaba embuchando a lo loco. Pero vamos a hablar con el secretario de Turismo entonces de la provincia. Era una interesante charla para tener en este segmento del verano que nos invita a recorrer Santa Cruz. Él ya lo ha hecho, hemos visto que ha ido recorriendo las distintas localidades para ir conociendo. Ha pasado la fiesta de la cereza. El fin de semana también hubo una importante y nueva propuesta en Caleta Olivia, donde se desarrolló la fiesta náutica, la fiesta de los deportes náuticos, que digamos era desaprovechada la hermosa costa que tiene allí Caleta Olivia, y en este caso la han aprovechado para realizar justamente una fiesta náutica. Bueno, ¿viene para acá entonces? Lo vamos a recibir entonces en Radio Nuevo Día. Yo estoy de pantalón corto, vos podés creer, me voy a quedar sentadito, cosa de que no me vea. Acá yo tengo la remera, pero abajo estoy de pijama. Claro, pero nosotros como salimos de la cintura para arriba, hoy me vine de pantalón corto, pero bueno, vamos a recibir entonces un ratito. Vamos a recibir un ratito a María Marquilla, el secretario de Turismo, para ir cerrando esta edición de lunes en Arriba el Día. Te veo llegar y por más que estés aquí y te veas sonreír, si hay un festival, siempre es en otro lugar, dentro de tu celular, muy lejos de vos. Es que no ve el tiempo, conectado en todo y a la vez sin conectar. Cada conductor, un ojo en el tráfico, teléfono, ciudad dispersión. Ayer, todos espiándonos, todos scrolleando, nos cabe mirar ese cuerpo, pisar el mundo presencial, es perder el tiempo, y es de la antigüedad, conectado en todo, y ahora sin conectar. Si te oigo al corazón, más tu cuerpo con piel de sin conectar. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF,
Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen. Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunicate ahora. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. Esto es Arriba al Día, edición verano, y qué mejor que cerrar este programa de lunes viajando, aunque sea imaginariamente. Vamos a tomarnos un recreo para la mente, para ustedes que están comenzando el lunes diciendo, me falta todavía hasta el viernes o sábado bastante trecho. El que no se ha tomado vacaciones seguramente padece días un poco más largos y más cuando está así de lindo el clima. Pero vamos a tomarnos esa licencia para irnos de alguna manera hacia el interior provincial y alrededores. Con alguien que les conté, ya se los anticipé antes de que vayamos a la pausa, hoy es secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, Mario Marquich, pero que ya desde chico, al menos a mí, me hacía viajar imaginariamente al interior provincial. Yo no conocía, por ejemplo, Puerto Deseado, y en El Camino, su histórico programa en la señal TN, nos hacía conocer las bondades de la provincia. Hoy, desde otro rol, pero similar, si se quiere, contando las bondades y fomentándolas de nuestra querida Santa Cruz. Bienvenido, Marquich, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte, disfrutando de estos días veraniegos en Gallegos, que no son los que abundan. Y Caleta estuvo muy lindo, tanto como hoy Gallegos, y con más todavía, como está más al norte, más calor en la fiesta náutica que estuvimos los 2 días anteriores. La verdad que fue una cosa muy buena. Qué beneficioso y qué bondadoso que es, ¿no?, para las comunidades poder celebrar este tipo de fiestas, ¿no? Hablamos de la fiesta náutica que se desarrolló en Caleta Olivia, que no venía teniendo ediciones precedentes. También la de la Cueva de las Manos, perdón, que se volverá a desarrollar en Perito Moreno, pienso, la del lago que se vendrá para Calafate, exactamente. Ahí estuve también. Sí. Qué bueno que son para esas comunidades, ¿no? Poder recibir visitantes y celebrar sus distintas idiosincrasias, ¿no? Bueno, eso hay que potenciarlo cada vez más. Es una fiesta que, pese a las adversidades económicas, yo estuve en la fiesta de la cereza, la hicieron a pesar con la colaboración de toda la gente, con artistas locales y regionales, porque, bueno, no había dinero para hacerla. El gobernador incluso le había sugerido, bueno, este año sería lo más conveniente suspenderla y volvemos el año que viene. Dijeron, de ninguna manera la vamos a hacer, y lo sacaron adelante. Y la verdad que estuvo genial, con mucha gente y favoreciendo incluso la presencia de artistas locales y regionales, que eso no ocurría últimamente. Y después ayer estuvimos en la fiesta náutica, ayer y anteayer, en la fiesta náutica y del turismo, como dicen ellos que debe considerarse esta fiesta así, Caleta Olivia, y verdaderamente yo quedé asombrado porque no había visto tanta gente metida en el agua, tanta gente en las playas, como una tribuna maravillosa. Estuve participando, me dieron el honor de la largada del triatlón, esos que fueron nadando,
y después subían a la bici, después running. O sea, una fiesta hermosa, todos felices, contentos. El intendente trabajó mucho ahí, Carrizo, la verdad, nos recibieron muy bien. Y en general creo que este signo, ¿no?, que estábamos hablando fuera de micrófono, de que hay un turismo regional dando vueltas ahí que nosotros tenemos que aprovechar, porque naturalmente hay crisis económica, los precios están muy caros, entonces hay que favorecer un poco estos lugares que habíamos dejado de lado en el pasado, ¿no? Julián, voy a cometer una infidencia, le hice una pregunta fuera de micrófono antes que arranquemos, porque no es nada fácil gestionar o trabajar cuando se atraviesa una crisis económica y tratando de dar fomento sacando los productos Calafate y Chaltén, fomentando otros lugares de la provincia que los hay. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio, mira, mañana me voy a Puerto Santa Cruz, reunión de todos los delegados de turismo de las municipalidades, y ahí vamos a poner la oreja para escuchar, para, digamos, conocernos todos y ver cómo empezamos a aprovechar frente a la crisis. Ellos ya saben, todo el mundo sabe que estamos viviendo una crisis y que salvo, como dijiste vos, Calafate, el Chaltén, que ya son, digamos, destinos consagrados y que han vendido paquetes in extenso, digamos, todos los demás sitios están tratando también de lograr potenciar sus bellezas naturales. Yo estoy para eso, para ayudarlos, y estoy para digamos, explorar y descubrir posibilidades en otras zonas que no sean las consagradas, porque creo que, primero, mi idea siempre estuvo la de potenciar los lugares que han sido dejados de lado o que crecieron a la sombra de Calafate y Chaltén. Como en la costa, hay lugares hermosísimos, hay nichos turísticos que hay que saber aprovechar, hay gente que viene a ver sitios históricos. No olvidemos que toda la costa, todos los grandes acontecimientos históricos, desde Magallanes, Saint-Exupéry, en fin, todas estas cosas, y los exploradores, Sarmiento de Gamboa, estamos hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Todo ocurrió en la costa. Y, bueno, aparte hay, si uno sabe, Cabo Blanco, la Ruta de los Faros, lo que es el Penacho Amarillo en Puerto Deseado, hay mucha gente para ver eso, y yo quiero favorecer, digamos, la llegada de los cruceros a Puerto Deseado. Eso todo es un trabajo de zapa, o sea, hay un trabajo que hay que... yo voy a Buenos Aires, hablo con los cruceristas, bueno, me dicen que todavía es difícil, pero de forma exploratoria están llegando un par de cruceros por temporada, sobre todo, y nosotros estamos de alguna manera intentando de que eso digamos, los cruceros van de Puerto Madryn hasta Ushuaia, ¿no? Hasta Ushuaia, claro, en el medio tienen que hacer parada, porque los cruceros, vos viste cuando fuiste en un crucero, yo he estado en cruceros, navegás de noche y en el día, bueno, un poco de distensión, bajás a algún lado porque tiene que haber atractivo, porque si no sos un tipo embarcado. Y bueno, Puerto Deseado está en el medio. Hay que generar también del puerto para afuera, no toda la propuesta, ¿no? Claro, atractores, eso es. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué? Calafate, Chaltén, vos sabés, es portentoso, paisaje natural, lo tenés, es envidiable y todo eso. Ahora, en los otros sitios lo que tenés que lograr es, digamos, cómo yo hago un itinerario que me permita a mí quedarme un par de días en un lugar, pero que no esté tan alejado de las cosas de un sitio a otro, sino que vayas encontrando. Y ahí es donde tenés que poner la inteligencia, donde tenés que poner la creatividad, porque hay lugares, hay sitios, hay caminos, pero acá tenemos problemas de conectividad también, porque bueno, las rutas no están asfaltadas. Claro, exactamente. Yo propongo de la campaña que vengo proponiendo acá, y tiene que haber wifi en la ruta, ¿viste? Muchas de las distancias son muy grandes. Tenés que publicitar mucho, promocionar mucho el motorhome. Claro. ¿No? Sí. Acá está lleno de brasileños, vos lo ves acá en Llegan. el Hotel Patagonia, están todos estacionados ahí. Está llegando bastantes motorhome, muchos uruguayos. El tema es que justamente es algo que quizá escapa a las facultades, ¿no?, de la Secretaría de Turismo, que es decir, muchachos, necesitamos estas rutas en condiciones. Bueno, está bien, me tengo que juntar con la gente de vialidad, pero somos todos hermanos de gestión, o sea que
no va a haber problemas en ese sentido. Yo sé que quieren hacer todas las cosas, hacer lo mejor posible. Todos queremos hacer las cosas lo mejor posible para la provincia. Todavía me falta juntarme con ellos, como me junté con Adrián Suárez de Consejo Agrario para destrabar un poco el tema de Cabo Vírgenes. Y así lo vamos a ir logrando. Ahora, toda la gente en Caleta me iba diciendo, mirá, la ruta tanto, la ruta esta, la otra, en fin, todas. Me decís que la 40 está trabajando en este momento en los 73 que no están asfaltados. Bienvenido sea. ¿Por qué? Porque los autos hoy, digamos, cualquiera puede venir por la ruta 40 en un auto común. Pero ¿qué pasa? Antes los autos eran muy resistentes. Hoy en día agarrás estos autos y te llegás a quedar, no te lo arregla nadie, por más mecánico que sea, porque vos sabés que los autos prácticamente levantás el capó y tienen una tapa, ¿viste? Eso está todo escaneado hoy en día. Tal cual. Y entonces agarran piedras y sonaste. Entonces la ruta tiene que estar en condiciones para que la gente vaya, por ejemplo, ahora a Cabo Vírgenes nomás. Son 120 kilómetros, pero son duros, por un camino petrolero ese. Claro. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. Pero yo apelo mucho a la creatividad, a la inteligencia, a la ocurrencia, sobre todo de los jóvenes, que saben bien, yo esto haría, viste, los jóvenes tienen muchas ideas, quién sabe, algunas veces se van con las ideas, pero bueno, está dentro de los mayores, digamos, o de los tipos con un poco más de camino recorrido, digamos, acotar un poco esos sueños así, que se salen de la pista un poco, pero que sabe, tienen el final, es buena la idea. Y eso tenemos que hacer. No tenemos plata. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque como decía los viejos inmigrantes, esta es la harina, ¿viste? Con esta harina tenemos que hacer el pan, es lo que hay. Y en eso estamos, eso estamos. La fiesta, que las haga y que la gente de las ciudades se ponga las pilas para poder realizar una fiesta anual que tanto esperan durante el año, bueno, es sobra lo que la fiesta de la cereza, la de la fiesta náutica, se hicieron con poca plata, pero se hicieron. Y se va a hacer la del Róbalo, y vamos a estar presentes, vamos a estar en la Cueva de las Manos, en todas las fiestas. Y eso, cuando termine la temporada, va a decir, ¿viste que pudimos hacerlo? Y bueno, se va a hacer eso. Está bien, no hay plata. Será una emergencia. Yo tampoco creo que esto sea para siempre. Yo sé que la situación no es buena, al margen de lo que uno piense, gobierno nacional y las cosas que hagan, pero Argentina siempre ha salido de situaciones de conflicto, con mayor o menor demora, pero ha salido. 2001 fue muy grave. Sin embargo, en poco tiempo las cosas se fueron a arreglar. Sí, salimos de la pandemia, digo. Bueno, imagínate. Ahí donde nosotros hemos hablado en el transcurrir del tiempo de la significancia que tomó también para las comunidades y para digamos, el turismo regional, la importancia que tomó, porque claro, de estar encerrado un semestre, valorabas cualquier cuota de aire libre que había, entonces ahí también empezamos a valorar mucho más Punta Loyola, Cabo Vírgenes. Y cómo creció Caleta, me lo dijeron ayer eso, cómo creció durante la pandemia el hecho de que la gente empezó a correr. Mirá, claro. Empezó a correr y empezó a utilizar el mar, nosotros le damos la espalda al mar. Bueno, acá en la ría están con el asunto de la natación en aguas abiertas. Mi sobrina misma me sorprendió con que estuvo nadando en la ría. Yo digo, en la ría, bueno, sí. Susa, claro, nuestra ex compañera. Cosas ya de mes. Sí, bueno, pero ¿viste? Me dijo, no, en la mitad pedí el taxi, pero llegué hasta la mitad. Bueno, pero en Caleta me dice que del post pandemia potenció mucho la salida, o con un contenido casi ecológico, te diría, de sanidad mental, el hecho de salir a correr y salir a hacer este tipo de ejercicios. Y bueno, están aprovechando el mar. Yo estoy feliz de la vida de que los santacruceños estamos aprovechando el mar. A esto le vamos a agregar nosotros, y yo estoy obsesionado con la idea de Puerto San Julián, de que tenemos que lograr que los 500 años de que Magallanes hizo lo más importante de su vida, ocurrió con Magallanes en Puerto San Julián. Yo estuve hablando en Buenos Aires con el embajador de Portugal, el tipo me decía, te
te llevo a Portugal para que conozcas a los descendientes de Magallanes. Imagínate a los descendientes de Magallanes. Claro. La importancia que le dan es para nosotros Messi, el Magallanes, para ellos, aunque no terminó de dar la vuelta al mundo, por eso se pelean un poco con los españoles, porque uno era el dueño de la expedición y un tipo bastante, ¿viste? Tenía... soportó rebeliones, todo en San Julián, todo ocurrió eso, ¿eh? Y después la primera misa. Yo quiero traer al Papa acá. Y ¿quién te dice? Pareciera ser que su santidad este año es probable que pueda venir, y yo sé que, digamos, como destino, Buenos Aires es lógico. Habría un destino porque el norte, como bien sabemos, Por lo de Mamantula, quizá, ¿no? También. Mamantula. Entonces Santiago del Estero, ¿será? Santiago del Estero y la Casa de Ejercicios Espirituales que están ahí en Independencia, y la conozco porque trabajaba ahí en el canal, ahí muy cerca, ¿viste? Que tiene unos muros en pleno centro, ¿viste? Sí, Que vos sí, decís, esto qué raro, ¿qué hay del otro lado? Un edificio amarillo con blanco, ¿no? Bueno, ahí trabajaba, digamos, hacía toda su misión Mamá Antula. No sé, 1800, por supuesto, 1700, 1800. Así que yo confío mucho en la posibilidad, porque una de las posibilidades es Patagonia. Y entonces, ¿quién te dice? Lo más simbólico resulta la primera misa, ¿no? Sí. Y bueno, es de rápido acceso, puede venir una cantidad de gente impresionante que no habría mayormente problemas. Porque está el aeródromo ahí cerca de Puerto Sí, el aeropuerto que tanto se habló del mismo, pero que no se utiliza también. Claro, pero que es un aeropuerto que lo utilizan las mineras, o sea que se puede utilizar como comercial. Por otra parte, hablando de aeropuertos, yo estoy hablando ahora con la gente de London Supply también, que tiene el aeropuerto de Calafate, porque hay intenciones de que vayan a inspeccionar ahí en Perito Moreno. También nosotros logramos ahí meter el aeropuerto. Perito Moreno me lo mostraron el otro día, el aeropuerto, y está fantástico. O sea, necesita solamente la llegada de los aviones, que llegan aviones, pero también otra vez son los aviones de la minera, llegan aviones de Embraer, o sea, lo que nosotros utilizamos para viajar al norte, digamos, de tal modo que, pero son charter, ¿no? Claro. Eso significa que si tenemos ahí el aeropuerto en Perito Moreno, podemos explotar toda la parte norte de ese circuito que da vuelta entre los antiguos, una ciudad bellísima, toda la ruta 41, que verdaderamente es extraordinaria, un balcón a Cerro San Lorenzo, todas esas cosas tan lindas. Después tenemos hasta el lago Posadas, que hay que potenciar mucho el lago Posadas. Y después subimos Cueva de las Manos a Perito Moreno, y ahí cerramos una especie de cuadrilátero muy, muy beneficioso, pero que se potenciaría mucho con la llegada de aviones comerciales. Claro. Y para la zona centro de la provincia, ¿qué le podemos decir a la gente de Gregores? ¿De Gregores? Sí. Bueno, Gregores es un vergel. Yo Gregores, como Tres Lagos, a mí me parece que, bueno, Gregores tiene el Río Chico, ¿no? Es una belleza eso. Yo creo que ellos están padeciendo el tema de que se terminó la mina, la cuestión de la mina, entonces ahí hay que reconvertirse rápidamente, y yo creo que el turismo puede ser una de las... Calafate necesita retener más a la gente también, ¿cierto? Ahí necesitamos que haya una interconexión con lugares que pueden ser, por un lado, Torre del Paine, con Chile, que ahí significa, digamos, cruzar la frontera y rápido, que esto es un problema, ¿no? Porque muchos se quejan de que de que es bastante conflictivo las demoras que hay por el cruce de frontera. Después tenemos Gregores, tenemos Tres Lagos, y yo tengo ideas para eso también, ¿viste? Ahí yo, en alguno de esos lugares, yo quiero plantar árboles, y quiero que por cada hijo que nazca en esos lugares, a fin de año, por ejemplo, se plante un árbol por hijo, ¿no? Pues eso lo vi en Saliqueloyo, ¿no? Mira, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, y lo tomo, ¿viste? Pero obviamente tengo que darle el crédito porque no es idea mía, pero me parece muy lindo eso. Por cada hijo que nazca en la ciudad o en el pueblo, ellos ponen un árbol con el nombre. Y entonces ya la familia empieza a cuidarlo y a hacerlo crecer junto con el hijo. Qué bueno. Y bueno, yo he visto gente que cuando se reunió a fin de año en la fiesta esa, que es un día del año, nacieron 50 personas, bueno, 50 árboles y arbolitos, y gente con 20 años que estaba ahí
Bueno, este es mi árbol, me decía, ¿no? Y bueno, era como un hijo de él también, vegetal, y creo que es una bonita idea para que nosotros querramos también un poco, ¿viste? Hay que hacer de diferenciadores. Yo me da vuelta tanto, siempre me pongo cuando me voy a dormir en las cosas que se pueden hacer. El viento es un tema que es nuestro, el viento, ¿cierto? Bueno, qué sé yo, somos la segunda ciudad más ventosa del mundo, según dicen, después de Wellington en Nueva Zelanda. Eso dicen. Bueno, vendamos eso también, ¿viste? Para mí el turismo es un negocio, viejo, es decir, tenemos que ganar plata, tenemos que dar a nuestros jóvenes sobre todo empleo, y ellos tienen que empezar a... Yo quiero ser un docente también para toda la gente que se pueda acercar, que esté interesada en conocer la provincia, sus problemáticas, por lo menos en lo que a mí me toca, que es lo vinculado al turismo, y para que el día de mañana puedan encontrar distintas expresiones en el fondo de la historia, o en los sitios, o en la arqueología, y bueno, todas esas cosas se venden y son ingresos que entran. Por eso estaba hablando del motorhome. Tenemos que poner wifi, ¿viste? Porque vos tenés que lograr que la gente viaje segura también. No porque sean motoqueros, van a tener que andar como si fuera, qué sé yo, Iron Man todo. No. Y aparte hoy en día todo el mundo quiere este tipo de cosas que es muy propio de los jóvenes y que yo tengo que aprender, porque yo conté historia durante muchos años, pero eso no significa que yo sea una persona muy adicta a la tecnología. En realidad yo conté historia porque leía libros. Hoy en día los chicos ya los libros los leen de otra manera o se conectan de otra manera con la realidad o con la fantasía. Bueno, entonces, ¿por qué no ponemos Wi-Fi en las rutas? Seguridad en las rutas. Hay una ruta, por ejemplo, yo quisiera hacer la ruta 12, que va de Gregores a Pico Truncado. Bueno, yo ya tengo el título. Después, viste, pongamos las cosas en el camino para ver qué podemos hacer, pero esa puede ser la ruta de la soledad. O la podemos vender como la ruta más salvaje del mundo, viste, porque vos decís, ¿qué hay acá? Nada, está todo el macizo del deseado, viste, pero en sí mismo es bella la ruta. Lo que pasa es que vos tenés que poner esplanadas al costado del camino para que la gente descanse, para que el motorhome también pueda parar, para que los motoqueros puedan tener un lugar de descanso y aparte para que puedan sacar fotos también. Hoy en día uno de los grandes negocios es sacar fotos y son los mayores distribuidores del turismo. Claramente, ¿cierto? Influencer, todas esas personas que... Claro, vos agarrás y te sacás una foto en el lugar donde... Mira, ¿dónde estoy? Y la mandás a Estados Unidos, la mandás a Grecia, Dios sabe dónde. Sí, sí. Pero esto rebota. Lo inhóspito de estas latitudes también es como un atractivo. Esto que usted dice de la soledad. Y lo tenemos que hacer nosotros. Mira, la Patagonia cuando yo era chico todavía era la tierra maldita, ¿cierto? No sé, te lo habrán contado. Era lugar de castigo, frío, viste, en Buenos Aires decían los periodistas que venían en las revistas. Todavía tengo revistas yo de esa época así, viste, porque soy medio archivero. Y decían viaje al último confín de la soledad, donde no hay nada, solamente viento, frío, qué sé yo, cárceles, ¿no? Claro. Castigo, lugares de castigo. Hoy en día es fascinante, la Patagonia es una cosa loca, digamos, para todo el mundo, que le vuela la cabeza, que está vinculado a una región fantástica donde solamente falta cosas que ocurren en las películas de Harry Potter, que también la podemos inventar eso. Sí, tranquilamente. También podemos inventar esas historias nosotros, Por eso yo digo... El observatorio Camino a Chaltén, por ejemplo, ¿no? Sí, pero cómo no. Y acá... Sí, pero yo he visto cada cosa que han pasado en la Argentina. Pero nosotros tenemos que lograr eso, convertir como la propia Patagonia lo hizo, el defecto en virtud. Bueno, acá tenemos las mareas más grandes del mundo. Tenemos que vender eso. No me expliques cómo. O en todo caso, sí, vos que sos más joven, podrás explicarme y encontrar una explicación a eso. Che, a mí se me ocurre esto. Que a eso apunto yo. Es decir, a que reunirme con los jóvenes en los distintos lugares de la provincia y ellos con sus nuevas ideas y con todos los mecanismos que son propios de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, me puedan decir, che,
y vos pensaste en esto y qué sé yo, y para mí, quién sabe, quedó con los ojos abiertos. Y eso es lo que yo necesito, porque yo no quiero, que llegue el secretario de Turismo que no se te soluciona la vida con las ideas que él tiene. No, yo tengo la oreja grande, para ir a escuchar las ideas, sobre todo renovadoras, de gente que me va a decir, mirá, yo acá conozco tal cosa. Yo, por ejemplo, a 70 kilómetros al sur de Pico Truncado está lo que yo llamo la ciudad de los Césares, que es un mito patagónico que dio vuelta, pero que nació en Santa Fe. Mirá vos cómo andan. Los mitos acá caminan por todo el país, ¿no? Pero llegaron incluso hasta el Estrecho Magallanes como ciudad fabulosa de oro y plata que supuestamente habían encontrado los españoles que llegaron en 1600, 1500 y pico. Esa ciudad, digamos, por efecto del sol y de la imaginación que uno tiene, hay un lugar que se llama Destacamento Policial La Sierra, las Sierras Blancas, ahí a 70 kilómetros al sur de Pico Truncado, y que vos lo ves y quedás loco, porque vos parece que es una ciudad esculpida en la piedra, porque tiene ventanas, tiene pórtico, tiene como Petra en Jordania. Sí. Pero no te digo que sea real, ¿eh? Lo que pasa es que te pones a imaginar y se te vuela la cabeza, porque ahí empiezan las sombras a trabajar a última hora de la tarde. Entonces yo le digo que ahí, bueno, está la ciudad de los Césares, que es un hombre más romántico que las sierras, ¿no? Claro. Y aparte tiene un mito para contar, que es muy lindo, por supuesto. Pero el mito ese, cuidado, el tipo que buscó la ciudad de los Césares, porque la buscaron hasta 1800, la ciudad de los Césares, ¿no? De 1500 y pico hasta el 1800, la buscaron, los españoles creían, los jesuitas creían. Mascardi, el famoso del lago, Mascardi, hizo desde Bariloche, hizo 5 expediciones, todas hacia el sur, por la cordillera, por la estepa, por la costa, buscando, y llegó hasta el Estrecho Magallanes. Ojo con esa historia que es apasionante, atractiva. A ver si estos tipos cómo hacían. Lo terminan matando los pollas, los antiguos tehuelches, digamos, ahí cerca de, precisamente de Pico Truncado. Mirá vos. El tipo pierde la vida ahí, no sé qué. Era muy cerca de la ciudad de los Césares. Y cerca de la ciudad de los Césares. Por lo tanto, hay cosas, viste, que nosotros tenemos para desarrollar, y como no tenemos mucha plata para promocionar, yo apelo mucho a la imaginación, a las redes, a todo lo que pueda ser conveniente y sobre todo a tratar de atraer a inversores privados. Acá tenemos muchos petroleros, por suerte tenemos también gente que trabaja en la oro y la plata. Vamos seguramente a incorporar la pesca también con fuerza en esta gestión. Así que de ahí tiene que salir también un poco el auxilio hacia las cosas que puede llegar al turismo, a encumbrar al turismo, ¿no? Pues el turismo, estamos terceros, pero bueno, bien podemos ser una provincia turística, considerada una provincia turística. Es larga y ancha, ¿no? Pero los atractivos tienen que ya estar, a los que ya tenemos consagrados, como Calafate y Chaltén, tenemos que agregar los atractivos de la costa. Yo estoy acá luchando por hacer cosas. Hablé con el ministro de Defensa el otro día, quiero hacer un museo de Malvinas como se debe, digamos, ¿no? Pero con toda la de la ley, y digamos, está andando eso. Necesitamos solamente ¿cómo se llama? Los militares de la Fuerza Aérea están muy, muy contentos con la idea. Así que tenemos, Petri quedó también muy... Importante novedad esta, ¿eh? No se sabía de esa gestión, de esa gestión para crear un museo de Malvinas. Yo te la cuento, total, ¿viste? Dios dirá el día de mañana si se puede hacer, pero bueno. Con todo lo que significó Río Gallego. Sí, bueno, por eso, porque ya pasaron tantos años y uno tiene que, primero con el paso de los años, todo se va filtrando. Sí. Entonces, dejás de lado un poco, digamos, la parte un poco, digamos así, viscosa, oscura que puede tener la guerra de Malvinas en cuanto al sentido, digamos, de quiénes y por qué hicieron la recuperación de las islas y todo eso. Queda de lado la parte política al margen y nos dedicamos a recordar a nuestros héroes,
¿no? Y a rendirles el merecido homenaje. Y ahí entra Río Gallego, como entra San Julián, como entra, si querés, Tierra del Fuego con Río Grande. A mí me tocó hacer la guerra, perdón. Me tocó cubrir la guerra para la revista Gente desde Río Grande, ¿no? Pero bueno, Río Gallegos y Santa Cruz fueron, y San Julián fueron dos lugares verdaderamente emblemáticos también. Entonces, de nuestros pilotos van quedando, algunos ya se fueron, ¿viste? Entonces yo no quiero esperar más. Y ahora que me toca en este rol, yo digo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer turismo con esto también. Porque por un lado está el sentimiento que todos tenemos y por el otro está eso a nosotros nos va a generar recursos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer si Dios nos acompaña, si la Fuerza Aérea nos acompaña, si el Ministro de Defensa nos acompaña, si las empresas que puedan aportar lo suyo nos acompañan. Podemos hacer uno de los últimos hangares que da cerca de acá el camino de la costanera, de la ría. Podemos hacer un perímetro ahí que no obstaculice las actividades aéreas. Podemos hacer un camino de ingreso. Podemos poner un avión de los que combatieron en la guerra dentro del hangar, de ese hangar, bien acondicionado, con elementos que tienen, uno se sorprende si va a la base. Yo hice el servicio militar ahí en la base. Mira. Sí. Y siempre que voy, estuve el otro día ahí con el jefe, y me mostró una vez más los lugares de donde se cocinaba la cuestión de la guerra, las misiones. Y es fascinante, un mundo fascinante. Yo estuve 2 veces en Normandía, hay gente que le encanta toda la cuestión de cómo se desarrollaron los acontecimientos bélicos. Bueno, sabemos que fueron dramáticos de por sí, todos, no estamos hablando de la Segunda Guerra, pero es increíble la cantidad de gente que va a ver los lugares donde ocurrieron las cosas. Sí. Y entonces, tenemos todo eso y le agregamos lo que tenemos en la ría, con el monumento al piloto, que fue la primera expresión de, digamos, homenaje a los pilotos después de la guerra, de posguerra. Eso, y lo hicieron los civiles, acá en Río Gallegos. Año 83, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y verdaderamente es una muy linda estatua. Y después tenemos el Marjorie Glen, que era el lugar también que hoy en día ya es un símbolo. El barco encallado de Loyola, que es donde entrenaban los pilotos porque no sabían cómo era la guerra en el mar. Claro. Entonces, con esas cosas, ya tenemos gente que se va a quedar en Río Gallegos por lo menos una noche. Yo te agrego después Cabo Vírgenes, te agrego Laguna Azul, te agrego las cosas que pensamos hacer en el Aeroclub también, y tenemos ya 2 noches, por lo menos. Y vos me decías, Río Gallegos no tiene nada. Sí, tiene, mirá que tiene. Y después, y tiene cosas importantes, porque qué argentino, si viene por acá, no va a ir a ver el Museo de Malvinas, porque yo te digo, Malvinas es un sentimiento. Olvídate de las cuestiones, por qué se hizo la guerra y todo eso. Ya hoy es cuestión de rendir homenaje a nuestros héroes. ¿Viste? Tiempo ha pasado, ahora lo podemos convertir en otra cosa que sirva para que nosotros valoricemos lo que ocurrió en nuestro sitio. Y los reportajes o los pilotos hablando a cámara, tal como me los imagino yo, en unas paneles sin fin, viste, ahí que tengan loop, viste, que se repitan dentro del hangar, por ejemplo. Yo me imagino que no hablen de las misiones en sí mismos, sino de la parte humana que sintieron al vivir la guerra en Río Gallegos, ¿no? Porque vos sabías que hay pilotos que vienen a Río Gallegos siempre. Sí, todos los... El grupo 5 de casa. Vienen y muchos vienen así Cervera, Sí, claro, pero muchos vienen de incógnito y vienen simplemente por los recuerdos, por las cosas. Son gente ya nuestra. Tenemos que aprovechar eso nosotros. Tenemos que, y aparte rendirles el homenaje que se merecen. Y de paso, nosotros también podemos generar ahí un recurso turístico para hacer que la gente se quede en nuestra ciudad. Mario Marquiche está charlando con nosotros, secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz.
comenzando recién su gestión, un poco más de un mes, y hablando un poco de lo que proyecta, de lo que ya tenemos y de cómo explotarlo en una gestión que ojalá que tenga la mejora económica para el común de los trabajadores, para poder salir, recorrer, que haya fiestas populares y que podamos celebrar. ¿Cómo se ve de aquí a 4 años? Creo que es una pregunta que se la reformularía y le preguntaría cómo fue aquel momento en el que usted empezó a hacer en el camino, donde tenía que contar esa Argentina, bueno, la profunda y la no tan profunda, pero llevársela a la gente y contarle cómo era en ese entonces y cómo es hoy también esa etapa de producción seguramente que está atravesando ahora, pensando en lo que quiere que sea el turismo de nuestra provincia. Mira, no existiría esto que estoy encarando hoy si no hubieran existido esos 35 años en los que hice 35 años de viaje, pero los 28 que hice repetidamente en el camino, ¿no? Porque fue un proceso de enriquecimiento. El país me dio todas las posibilidades de conocer no solamente sitios, conductas, idiosincrasias, a lugares fabulosos, y aprender también, aunque no lo tenía planificado como tal, aprender también indirectamente de algunas experiencias turísticas que eran muy virtuosas, ¿no? Córdoba es un ejemplo, Mendoza ahora último con la ruta del vino, Salta siempre fue, digamos, un lugar también así muy atractivo, como para desarrollar el turismo con gente. Acá tuvimos en la Patagonia Antonio Torrejón, que hizo también popular ahí el tema de las ballenas y algunas cosas más, en tiempos que no se pensaba hacer turismo en la Patagonia. Pero yo no sé cómo me imagino en 4 años, yo sé para qué vine, yo vine para precisamente hacer como un despertar, como despertar, como correr el velo sobre cosas que nosotros tenemos y que yo considero que son tesoros, porque me gustan a mí. Yo no soy nadie para decir si me gusta a mí esto es palabra santa, no, claro, por supuesto. Pero quiero decir, siempre que fui a hacer yo cosas en el camino, era porque agarraba el mapa y miraba, bueno, puntos extremos, remotos, o nombres raros, o itinerarios, porque decía, bueno, acá, y yo fui descubriendo, así fui descubriendo el país de una manera, digamos, ayudándome con los mapas. Analógica, claro. Analógica, no había sí. GPS, era ir por el mapa y encontrarse. Y muchas veces en el desvío del camino. Encontraba y que te agarraba alguien y te decía, che, vos ya que estás por acá, ¿por qué no te vas a 20 kilómetros? ¿Conocés las ruinas de...? Y yo digo, no, la verdad que no, eso no. No, bueno, andá, no te vas a arrepentir, ¿viste? Le veía la traza al tipo y funcionaba. Y bueno, he descubierto cosas maravillosas en los desvíos. Cuando dejás salir de la ruta original, te encontrás con cosas maravillosas. Y bueno, en el camino fue eso. Y acá lo que quiero hacer es también descorrer un poco el misterio sobre algunos lugares que yo considero que a mí me gustan, que me parece que funcionarían si la gente pudiera acceder a ellos con seguridad, con wifi, con servicios, todo eso. Ahora, recién estoy empezando en esto, hay muchas cosas de las que ignoro. A mí me agarran, por ejemplo, he ido a reuniones en Buenos Aires de los entes, ¿viste? Sí. Eso, de organizaciones, cámaras. Y bueno, es como que yo tengo que empezar de cero, ¿viste? Y yo, verdaderamente, porque me hablan de hotelería, de camas, de ocupaciones, de tantos días, de cómo es muchas palabras en inglés, ¿viste? Que yo desconozco también. Y entonces, bueno, tengo que preguntar todo. Porque yo no sé qué Claro, hay que entender la parte de la industria turística para poder adaptarla acá, ¿no? Bueno, a mí, yo lo que sé, y creo por experiencia, es que tengo cierto olfato para descubrir lugares, para decir esto puede ser bueno, esto puede andar, me gusta esto, quién sabe, mi gusto se ha compartido con mucha gente, me pasó con mi programa, es decir, mi programa tuvo bastante éxito, no puedo decir que no, viste, gané 10 Martín Fierro con el programa. O sea que
En Si tal hab- caso, como último plan de la gestión, volver a hacer En el Camino por Canal 9 y ya vendemos las bondades turísticas de Santa Cruz. Vas a ver que algo vamos a hacer, porque ya estuve hablando con Silva, ahí para también participar. Ojalá pudiéramos, estoy soñando un poquito con hacer algunas cosas también ahí, pero bueno, no ya programas, porque no, sería doble trabajo, ya sería muy... Pero no puedo dejar de pensar de que Canal 9 llega a toda la provincia y que hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar ese medio de comunicación, y a mí despuntaría un poco el vicio también, ¿no? De aparecer en cámara y poder hacerlo. Pero en eso estamos pensando qué podemos hacer para difundir todas estas cosas lindas que tiene la provincia. Muchas gracias por su visita, Marquich. Muchas gracias, muy amable, que tengamos todos buen año y que los días sean tan lindos como el de hoy. Ojalá, pero no sé quién va a hacer radio si tenemos muchos días, porque nos vamos a ir a recorrer la provincia. Esto ha sido una edición más de Arriba al Día, comenzando la semana con este buen espíritu, junto a Mario Marquicha, el secretario de Turismo de la provincia. Héctor Mancilla, muchas gracias. No, por favor, a vos. Tenemos que ir a Me gustó, me recorrer encantó. yo quiero ir a recorrer la provincia. Mientras hablaba, Tenemos Mario, que- viste como que te transportaba, Sí, ¿viste? sí. Pero nosotros tendremos que buscar el justificativo para ir a hacer Sí. programas al interior provincial o algo Sí. así, y nos mandamos a mudar y lo dejamos a Aunque ustedes sea con los ir en un quilombos 4L, diarios. un Olvidate, 13B. cualquier cosa. Claro. Mi viejo vino una vez, me acuerdo, en un 13B desde Calafate acá, tardó como 16 horas, no sé cuánto. Así que estamos para la aventura. Claro. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla, Julián Quirós, te hemos acompañado en este inicio de semana, un poco más amable que lo que nos regala la realidad, pero también hay que darse lugar para ello. Nos reencontramos mañana a partir de las 10. Chao. On the track for a little greenback. Find just the kind of losing my mind. Outside in the night, outside.